En el verano caluroso de 1995, en la ciudad de León, Guanajuato, desapareció Laura Martínez, una joven de tan solo 17 años. La última vez que se le vio fue saliendo de la preparatoria donde estudiaba a media tarde con un vestido azul que su madre le había cosido pocos días antes. Las calles estaban atestadas de vendedores ambulantes, el sol bajaba lentamente detrás de las fábricas y la gente vivía sumida en la rutina de todos los días, sin imaginar que esa tarde se convertiría en una fecha maldita para una familia entera. El padre de Laura, un obrero de piel curtida y manos ásperas, esa noche recorrió la colonia completa con un foco de mano alumbrando zanjas y patios baldíos. Nunca pudieron volverla a encontrar. Se abrieron carpetas de investigación. Se entrevistó a compañeros de escuela, se imprimieron carteles con su foto en blanco y negro. Todo fue en vano. Con el tiempo, el expediente quedó archivado en algún cajón polvoriento de la Procuraduría, y la ausencia se volvió rutina en aquella casa dolorida. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y nos escribas en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Eso nos ayuda a crecer y a seguir compartiendo contigo estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sigamos con la historia. El paso de los años fue haciendo lo suyo. La madre se enfermó de los nervios, el padre se refugió en el trabajo y el hermano menor de Laura, de nombre Alejandro, se convirtió en un hombre sin haber tenido oportunidad de vivir una adolescencia normal. Nadie hablaba de la desaparición, salvo en fechas muy puntuales, el cumpleaños de Laura, el Día de Muertos, o cuando alguna noticia local sobre personas desaparecidas despertaba recuerdos dolorosos. Alejandro se prometió a sí mismo que algún día sabría qué había pasado con ella, aunque con el tiempo esa promesa se fue marchitando. 20 años después, en 2015, Alejandro tenía 34 años, trabajaba en un taller mecánico y trataba de mantener a su madre, ya viuda y enferma. Un martes cualquiera, al revisar la aplicación bancaria en su celular de los pocos pesos que le quedaban para llegar a fin de quincena, encontró un depósito inusual de 50,000 pesos. En el detalle de movimiento aparecía una referencia simple: L. Martínez. Esa coincidencia le heló la sangre. Nunca antes en su vida había visto su cuenta crecer de esa forma. Lo primero que pensó fue que debía tratarse de un error, quizá algún homónimo, pero algo en lo más hondo de su ser le gritaba que la transferencia estaba ligada a su hermana desaparecida 20 años atrás. Esa noche apenas pudo dormir. Recordó los días de búsqueda, los gritos ahogados de su madre preguntando a los policías, el miedo de salir a la calle a pegar carteles mientras otros niños disfrutaban el recreo. Las memorias llegaron con tanta fuerza que le parecían frescas, como si la adolescente vestida de azul estuviera aún doblando la esquina de la secundaria. Alejandro decidió no comentar nada a su madre, para no angustiarla. Pero al día siguiente fue personalmente a la sucursal bancaria en el centro de León, buscando respuestas. El gerente, un hombre serio de lentes, revisó los datos y le explicó que el depósito había sido hecho desde una cuenta a nombre de Laura M., registrada en el estado de Veracruz. No podemos darle más información por temas de confidencialidad, señor, dijo. Pero el nombre, el origen y la suma exacta eran demasiadas coincidencias para ser ignoradas. Alejandro salió tambaleándose del banco, como si su vida hubiese recibido un duro sacudón. Ese mismo día buscó a su amigo de infancia, Víctor, hoy periodista en un medio local. «Mira esto», le dijo enseñándole la captura de pantalla del depósito. Víctor lo miró con incredulidad. «Güey, no pienso que sea un error. ¿Te has preguntado si tu hermana podría seguir viva? Tal vez en Veracruz. ¿Nunca investigaron allá?» Alejandro soltó un suspiro hondo. No había dinero ni apoyo. Todo se quedó en papeles y promesas vacías de los ministerios. Víctor le prometió ayudarlo a escarbar.
Con sus contactos, indagó en bases de datos de la policía, en registros civiles, en noticias viejas de la hemeroteca digital. Encontraron una pista inquietante. En 1997, 2 años después de la desaparición, en un pequeño pueblo costero de Veracruz, había sido reportada una joven de rasgos similares a Laura, trabajando en un restaurante de mariscos frente al malecón. El reporte era vago, apenas una nota en un periódico local mencionando que una joven de Guanajuato decía haber llegado huyendo de un problema familiar. La idea de que esa muchacha pudiera ser Laura removió a Alejandro por dentro. Se preguntaba, ¿Laura escapó por voluntad propia? ¿O alguien la llevó forzada y ella sobrevivió de alguna manera? Y lo más importante, ¿por qué, después de 2 décadas, alguien haría una transferencia de dinero exactamente a él? No tardó en llegar el primer obstáculo, cuando Alejandro decidió llamar al número registrado como contacto en el estado de cuenta que llevaba el nombre Laura M. Una voz grabada contestó: «Este número se encuentra fuera de servicio». Se golpeó la frente con la palma de la mano. Entendió que todo se complicaba aún más. Por las noches, sentado en la sala oscura con su madre dormida al fondo, sacaba el celular y contemplaba una y otra vez la notificación del banco, como si allí pudiera encontrar un secreto escondido. Los días siguientes se convirtieron en una tormenta de emociones y problemas. En el trabajo comenzó a ausentarse, invadido por la ansiedad. Cada vez que pedía permiso, su jefe le decía: «Alejandro, la vida sigue. No puedes atormentarte con lo del pasado». Pero Alejandro no escuchaba. Esa transferencia había reabierto un capítulo inconcluso de su vida. Finalmente, con los ahorros que poco a poco fue juntando y una parte del dinero recibido, tomó la decisión. Viajaría a Veracruz a buscar pistas. Su madre le suplicó: «Hijo, no abras otra vez esa herida. Si tu hermana está muerta, no la traes de regreso, y si está viva y no quiso volver, quizás sea porque no quiere nada con nosotros». Alejandro no respondió. Tenía la certeza de que debía seguir adelante, aunque le costara su paz. El autobús hacia Veracruz tardó casi 14 horas entre paisajes áridos, montañas y finalmente el calor húmedo de la costa. Mientras avanzaba la carretera, Alejandro repasaba mentalmente aquella última tarde que había visto a Laura con vida, el vestido azul, la mochila colgada del hombro y la sonrisa despreocupada con la que se despidieron. Esa sensación se convirtió en una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de abrazarla, miedo de descubrir finalmente una verdad que pudiera destrozarlo. Cuando por fin llegó a Veracruz, se dio cuenta de que encontrar a alguien con el simple nombre Laura Martínez sería como buscar una aguja en un pajar. Caminar por los callejones del malecón, preguntar en restaurantes de comida costeña, seguir rumores y enfrentar la indolencia de algunos testigos se convirtió en su rutina. Pero una cosa era segura: la transferencia misteriosa había sido real y alguien en algún punto cercano sabía exactamente qué había pasado con su hermana desaparecida en 1995. La humedad de Veracruz lo abrumó desde el primer momento que bajó del autobús. El aire era pesado, con olor a sal y a fritura de pescado, y le costaba acostumbrarse después de toda una vida en el clima seco de Guanajuato. Alejandro cargaba una mochila sencilla con un par de mudas de ropa, una libreta y el dinero que quedaba de aquella misteriosa transferencia. Caminó con paso decidido hacia una pensión austera en el centro del puerto, donde se quedó esa primera noche, escuchando a lo lejos el bullicio del malecón y el rumor del mar. Antes de dormir, salió a comprar tacos de mariscos para la cena y en el puesto ambulante aprovechó para conversar con la señora que atendía, una mujer robusta de unos 60 años, con el cabello sujeto por un pañuelo rojo. Le preguntó, casi al pasar, si recordaba a alguna muchacha forastera llamada Laura que hubiese trabajado por allí en los 90. La mujer alzó las cejas sorprendida. «Mire, joven, por aquí han pasado miles de muchachas, pero sí,
Sí recuerdo a una. Morena clara, flaquita, con ojos como asustados. No hablaba mucho. Decía que venía de León, Guanajuato. ¿Será esa la que busca? ¿Y sabe qué fue de ella? Preguntó Alejandro conteniendo la respiración. Solo sé que estuvo poco tiempo en un restaurante, frente al malecón chico. Luego de la nada desapareció. Como llegó, se fue, respondió la mujer mientras servía una orden más de tacos. Alejandro se aferró a esa pista como un náufrago a un pedazo de madera. Tomó la dirección del restaurante, que aún existía según le aseguraron, aunque ahora cambiado de dueños, con otro nombre y nuevo letrero. Esa noche regresó a su pequeño cuarto, puso la mochila junto a la cama y se quedó despierto hasta tarde imaginando a su hermana ahí, sirviendo mesas, riendo nerviosa, sobreviviendo vaya a saber cómo. Al día siguiente, caminó hasta el restaurante en cuestión. Encontró un local pintado de verde, lleno de turistas desayunando guachinango y camarones. El dueño actual, un veracruzano canoso de carácter recio, le escuchó con paciencia cuando Alejandro le contó en voz baja por qué había viajado desde tan lejos. Mire, yo compré este local en 2005. Antes lo tenía un señor que falleció. Pero sí me llegó a contar que entre los 90s y los 2000s trabajaban chicas de paso, forasteras. Algunas venían huyendo de algo o buscando empezar de cero. No sé si entre ellas estaba su hermana, pero ¿sabe qué? Aquí cerca vive la viuda de ese hombre. Tal vez ella le pueda decir más. Alejandro agradeció profundamente y fue en busca de aquella mujer. La encontró en una casa modesta cerca del boulevard. Era una señora de voz suave y mirada distante, que al oír el nombre Laura, frunció el ceño con un dejo de reconocimiento. Sí, recuerdo a esa muchachita, callada, siempre parecía tener miedo de que alguien la encontrara. Se notaba que había sufrido. Una vez, hablando a medias, me confesó que no quería que su familia diera con ella, porque podía meterlos en un problema. Nunca me explicó qué problema exactamente. Y un día simplemente dejó de venir. Ese testimonio dejó helado a Alejandro. Había ahí una contradicción inmensa con todos sus recuerdos. Laura adoraba a su madre, a su familia. Nunca habría querido herirlos. ¿Qué clase de peligro podía arrastrar que la obligara a distanciarse? Y si era verdad que no quería contacto, ¿por qué depositar dinero 2 décadas después? Los siguientes días en el puerto se volvieron agotadores. Alejandro caminaba bajo el sol caleidoscópico del malecón, preguntaba a viejos pescadores, visitaba hemerotecas locales buscando notas olvidadas. Una tarde, encontró a un ex mesero del restaurante que ahora vendía cigarros en una esquina. El hombre, al escuchar el nombre, soltó: «Ah, sí, Laurita». ¿Quién no se fijaba en ella? Siempre con mirada de tristeza, pero amable. Una vez la vi hablando con unos tipos pesados, con camionetas polarizadas, allá por la terminal. Después ya no volvió a trabajar. Ese fragmento abrió otra dimensión del misterio. Veracruz, en los 90s, empezaba a verse marcado por las rutas del narcotráfico, por desapariciones veladas y negocios turbios. Alejandro sintió que lo que había creído un asunto aislado podía estar conectado con algo mucho más oscuro y peligroso. Decidió entonces buscar apoyo en el único contacto que tenía fuera de tierra, Víctor, su amigo periodista. Lo llamó desde un cibercafé y le envió audios contándole todo lo que había recabado. Víctor se comprometió a investigar los expedientes criminales de la época y a hablar con colegas en Veracruz. A los pocos días llegó una información que estremeció a Alejandro. En 1998 fue encontrado el cuerpo de una joven sin identificar en la costa, edad aproximada de 20 años, ropa sencilla, sin documentos. El archivo clasificaba el caso como no identificado. Alejandro viajó hasta la Fiscalía Regional para examinar si existían aún restos en archivos forenses. Pero el funcionario de guardia, un burócrata cansado, solo respondió: «Todo eso se perdió en la inundación de 2005. Muchos expedientes quedaron inutilizables.
Fue un golpe devastador. Esa noche, en su habitación, Alejandro lloró por primera vez desde niño. Lloró de rabia, de impotencia, de cansancio. Recordaba la voz de su madre pidiendo que no removiera la herida y temía que todo este esfuerzo no llevara a nada. Sin embargo, al mirarse al espejo, su rostro endurecido le recordó que había algo nuevo. Esa transferencia de dinero no era ficticia. Era una acción concreta de alguien vivo que conocía su número de cuenta y que había usado el nombre de Laura. Esa certeza lo sostuvo al día siguiente. Entró a una sucursal bancaria en Veracruz y, alegando ser el beneficiario de aquella transacción, pidió rastrear la cuenta origen. Después de largas esperas y negativas, una cajera joven, movida quizá por compasión, le susurró: «La cuenta es de un banco pequeño en un pueblo llamado Alvarado, aquí mismo en Veracruz. No le puedo dar más detalles, pero si va allá y busca, tal vez dé con lo que necesita». Alejandro sintió una mezcla de alivio y de adrenalina. Compró un boleto de autobús y partió rumbo al sur, hacia Alvarado, con la esperanza de que al fin pudiera acercarse a la verdad. El trayecto lo enfrentó a paisajes distintos: ríos caudalosos, manglares, barcas de pescadores. El calor era sofocante, pero dentro de él había un fuego mayor, la intuición de que estaba a punto de rozar respuestas después de 20 años de silencio. Cada kilómetro le acercaba a la mujer en el vestido azul que nunca volvió a casa. Cuando llegó a Alvarado, preguntó de inmediato por las sucursales bancarias. Eran pocas y todas pequeñas. El primer día recorrió las oficinas sin resultado. Nadie quería darle información. Pero en el segundo intento se topó con una pista inesperada. Una empleada, al leer el nombre en un papelito que él deslizó sobre el mostrador, bajó la voz. «Ese nombre lo he visto, pero le digo algo. La persona que maneja esa cuenta no viene en persona, manda cada cierto tiempo a un hombre a hacer depósitos, y siempre deja instrucciones muy claras. Nadie debe saber nada». Alejandro sintió cómo su respiración se agitaba. Pidió detalles, pero la mujer se negó. Aún así, por el brillo de sus ojos, supo que estaba a un paso de descubrir algo monumental. Al salir del banco, bajo el sol ardiente de Alvarado, se prometió que no abandonaría hasta entender quién, 20 años después, había decidido volver a pronunciar el nombre muerto de su hermana. Y así, sin imaginarlo, Alejandro estaba a punto de adentrarse no solo en el misterio de Laura, sino en una red densa de secretos que arrastraba al pueblo entero. Alejandro se quedó parado frente a la sucursal bancaria de Alvarado, con el sudor escurriéndole por la frente mientras trataba de procesar todo lo que acababa de escuchar. El mar quedaba a unas cuadras, y desde ahí le llegaba la brisa mezclada con olor a pescado y humedad. El pequeño pueblo parecía tranquilo en la superficie. Calles empedradas, niños jugando, vendedores de tamales gritando en las esquinas. Sin embargo, debajo de esa calma había una tensión que solo sentía quien venía de afuera en busca de respuestas. Necesitaba más información, y rápido. Decidió acercarse a la plaza central, donde los viejos se sentaban en las bancas bajo las sombras de los árboles para comentar chismes locales. Alejandro se sentó junto a uno de ellos, un hombre mayor con sombrero de palma y una mirada que escondía más de lo que mostraba. Compró un refresco en la tienda cercana, se lo ofreció al anciano como gesto de cortesía, y luego, con calma, le mostró en la hoja la referencia del depósito: L. Martínez. El anciano entrecerró los ojos al ver aquellas letras. Tardó unos segundos en hablar. «Mijo, ese nombre aquí levanta polvo. Hay rumores, de hace años. Una joven que llegó de fuera, muy reservada, muy callada, pero no cualquiera. Dicen que estaba relacionada con gente peligrosa, que se metió en asuntos que no son para una muchacha. Aquí nadie habla porque todavía hay miedo». Alejandro sintió un escalofrío y le preguntó con insistencia: «¿La conoció usted? ¿Sabe dónde podría estar ahora?».
El anciano se limitó a responder: «Lo único que sé es que por allá, rumbo a los manglares, vive una mujer que estuvo muy cerca de ella. Búsquela, pregunte por doña Mercedes». Con esa mínima pista, Alejandro empezó a moverse hacia las afueras de Alvarado, entre calles que pronto se transformaban en caminos más solitarios, bordeados de vegetación espesa y ríos oscuros. El calor se volvía sofocante y los mosquitos no lo dejaban en paz. Cuando llegó a una humilde casa de madera techada con lámina, tocó la puerta con nervios. La mujer que salió era de unos 50 años, piel morena, cabello entrecano recogido con una trenza y un rostro endurecido por los años y la vida. Lo miró con desconfianza desde el umbral. «¿Qué busca?», preguntó con voz áspera. «Busco a alguien que quizá usted conoció. Mi hermana desapareció en Guanajuato en 1995 y me dicen que llegó hasta aquí a trabajar cerca del malecón. Se llamaba Laura». El rostro de la mujer cambió de inmediato. La dureza dio paso a una chispa de sorpresa y quizá un poco de compasión. «Pásele», dijo finalmente. «No hable tan fuerte». Dentro de la casa había santos en las paredes, el olor de incienso mezclado con el de frijoles hirviendo. Mercedes lo hizo sentar en una silla de madera y se quedó un momento en silencio antes de hablar. «Yo sí la conocí. Llegó aquí muy jovencita, asustada, sola. Nunca contaba mucho, pero lo que sí me dejó claro es que alguien la buscaba. Decía: si me encuentran, me matan». Vivía escondida, trabajando lo que podía. Varias veces pensé en preguntarle más, pero uno también se guarda cosas para no meterse en broncas. Alejandro sentía un nudo en la garganta. «¿Sigue viva? ¿La ha visto?». Mercedes lo miró con seriedad. «No la he visto desde hace bastantes años, pero supe que un grupo de hombres la protegía. No sé si lo hacían por compasión o por interés. Cierta gente ligada a los negocios turbios de este puerto. Y cuando esa gente desaparece, nadie pregunta a dónde fueron». En ese momento, un ruido afuera interrumpió la conversación. Una camioneta con vidrios polarizados pasó lentamente frente a la casa, como vigilando. Mercedes bajó la voz y le dijo con urgencia: «Mire, muchacho, lo mejor que puede hacer es regresar a su tierra. Usted no sabe en qué se está metiendo. Si Laura sigue viva, tiene sus razones para estar en la sombra, y si ya no está, buscarla lo va a poner en la misma situación que a ella». El corazón de Alejandro latía con furia. Sabía que había peligro, pero no podía simplemente marcharse. La transferencia estaba hecha directamente a su cuenta, mencionando el nombre de su hermana. Eso no era un rumor, era una verdad palpable. Los días siguientes comenzaron a volverse más turbios. Alejandro notó que alguien lo seguía en la calle. Hombres con gorras que fingían hablar por celular, pero que aparecían una y otra vez en distintos lugares. La pensión donde se hospedaba lo advirtió: «Mejor váyase pronto, joven. Aquí la gente curiosa no dura mucho». Una noche, en un bar del malecón, se encontró de nuevo con el mesero retirado que años atrás había visto a Laura. Con unas cervezas encima, el hombre soltó lo que había callado antes. Ella estaba con un tipo, un tal Ramiro, ligado al contrabando. Decían que él la protegía, pero también decían que la tenía medio cautiva, como que no la dejaba moverse sola. Cuando ese hombre desapareció, ella también. Nadie volvió a verla. El relato coincidía con lo que doña Mercedes había insinuado. Laura, de alguna manera, se había visto atrapada en redes criminales mucho más grandes de lo que Alejandro podía imaginar. Sin embargo, ¿cómo encajaba todo eso con el misterioso depósito bancario 20 años después? ¿Quién, desde esa misma red oscura, había decidido reactivar su nombre para mandar dinero a su hermano? La noche siguiente, en la plaza principal, recibió la confirmación de que había tocado donde no debía. Sentado en una banca, de pronto se le acercó un hombre joven de rostro duro, camisa blanca y un tatuaje asomando en el cuello. Sin pedir permiso, se sentó a su lado y le dijo con tono bajo pero firme: «Ya sabemos qué anda preguntando.
Si quiere regresar vivo a Guanajuato, deje de hablar del pasado. Esa muchacha no existe más. Alejandro lo miró aterrado, pero juntó valor. Si no existe más, entonces dígame por qué alguien desde aquí me depositó dinero con su nombre. El hombre sonrió con hiel. Considérelo un regalo para que deje de buscar. Tómelo así, porque si insiste, el siguiente depósito lo va a hacer su familia para enterrarlo. Después de eso, el sujeto se levantó y se perdió caminando entre la gente. Alejandro se quedó temblando, con el corazón a punto de estallar. Esa amenaza confirmaba dos cosas a la vez. Sí había algo detrás de todo esto, y lejos de estar cerrado, el secreto seguía vivo y vigilado. Decidió entonces jugársela. En lugar de retroceder, contactó de nuevo a Víctor, el periodista, y le contó palabra por palabra la amenaza que había recibido. Víctor, desde León, reaccionó preocupado. Alejandro, esto ya no es solo un asunto familiar. Aquí hay algo grande, viejo, que todavía mueve hilos. Yo te voy a ayudar. Tengo colegas en Veracruz que no le temen a publicar. Si quieren guardar silencio a la fuerza, nosotros vamos a hacer ruido. Alejandro dudó. Sabía que exponer los secretos de esas redes podría costarle la vida, pero el silencio tampoco le garantizaba seguridad. Además, lo que estaba en juego no era solo su vida, sino la dignidad de su hermana, cuyo destino seguía difuso entre rumores de desaparición o supervivencia en la sombra. Fue en ese dilema cuando recibió una llamada inesperada en su celular. El número era desconocido, con clave de Veracruz. Al contestar, escuchó una voz femenina, frágil, temblorosa. «Alejandro, no me busques más». Se quedó helado. Reconoció al instante esa voz. Era la de Laura. El teléfono temblaba en la mano de Alejandro. Esa voz, apenas un susurro, había rasgado de golpe 20 años de silencio. «Laura», alcanzó a decir, con un hilo de voz que apenas podía salirle de la garganta seca. Silencio. Luego la voz volvió, nerviosa, entrecortada, como si hablara desde un lugar lleno de miedo. «No me busques más, hermano, te lo pido, por ti y por mamá, déjalo todo». Alejandro sintió que el corazón se le clavaba en el pecho. «No, no puedo dejarlo. Mamá está viva, sigue llorándote cada día. Yo llevo 2 décadas buscándote. Solo dime dónde estás, voy por ti». La mujer al otro lado respiró agitada. «No entiendes. Yo ya no soy la misma. Aquí no hay regreso posible. Déjalo». Y de pronto, la llamada se cortó. El silencio fue brutal. Alejandro trató de devolver la llamada, pero el número aparecía en pantalla como no disponible, como si nunca hubiera existido. Se quedó allí, parado en la plaza de Alvarado, con el celular en la mano y la mirada perdida, incapaz de reaccionar. Varias personas caminaban alrededor, ajenas a su tormenta. Algunos vendedores gritaban sus productos. Un grupo de jóvenes reía a carcajadas cerca de una banca. Pero para Alejandro, todo quedó en un silencio absoluto. Por primera vez tenía certeza de que su hermana estaba viva. Sin embargo, sentía que cada palabra había sido pronunciada con un peso de cadenas invisibles. Al regresar a la pensión, el dueño lo miró preocupado. «¿Todo bien, joven?». Lo vi pálido. Alejandro solo contestó: «Sí, solo cansancio», pero su cabeza era un aluvión de ideas. Decidió anotar cada frase que escuchó en la llamada. «No me busques más. Por ti, por mamá. Aquí no hay regreso posible». Las repasaba una y otra vez, buscando significados ocultos. Esa noche le contó todo a Víctor por teléfono. Al otro lado de la línea, el periodista guardó silencio unos segundos antes de responder. «Si ella te llamó, es porque alguien cerca de ella la dejó hacerlo. Quizá no está totalmente atrapada, pero sí vigilada. Tenemos que averiguar con quién». «Maldición, Alejandro, esto es más grande de lo que creíamos». A la mañana siguiente, Alejandro salió con renovadas fuerzas. No podía regresar sin entender qué pasaba. Pensó en la advertencia de Mercedes, recordó las miradas penetrantes de los hombres que lo vigilaban y la amenaza directa en la plaza.
Todo apuntaba a que Laura había caído en manos de un grupo criminal en los años 90 y que 2 décadas después aún estaba bajo su sombra. Decidió regresar a lo de doña Mercedes. La mujer lo recibió con un gesto resignado. «Ya supe que la buscaste demasiado. Aquí el chisme corre rápido. Si recibiste esa llamada, entonces ya sabes lo esencial. Ella vive, pero vive en una condición que no le deseo a nadie». Alejandro se desesperó. «Dígame dónde está, se lo ruego». Mercedes lo miró con ojos serios. «Muchacho, si voy más lejos, me juego la vida, pero al menos te digo esto. Hay un barrio en las afueras, pegado a los manglares. Allí, en una casa grande, vive gente que la ha tenido bajo control. Ese dinero que te mandaron no fue un error, fue un aviso. Como diciéndote, sabemos que existes, pero quédate en paz». Con esa pista, Alejandro caminó al atardecer hacia ese barrio pobre, marginado, donde las calles parecían más de tierra que de asfalto. La zona tenía casas pequeñas y oscuras, con algunos gallos sueltos y niños mirando a los extraños. En medio de la colonia, efectivamente, vio una casa mucho más grande, con bardas altas, cámaras en las esquinas y portones metálicos. Era evidente que no era una vivienda común. Mientras observaba desde la esquina, Alejandro se sintió expuesto. 2 hombres armados estaban cerca del portón, platicando. Uno de ellos lo notó y lo observó fijamente. Alejandro fingió revisar su celular y se alejó, sudando frío, antes de que se le acercaran. Esa noche, juntando valor, volvió a marcarle a Víctor y le describió la casa, los guardias, la sensación de sitio vigilado. El periodista maldijo en voz baja: «Es una casa de seguridad, Alejandro. En Veracruz hubo muchas desde los 90. Si de verdad tienen a Laura allí, estamos hablando de una mujer que ha pasado media vida bajo esa gente. Escucha, no intentes entrar tú solo. Te van a desaparecer. Déjame contactar a alguien». Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando a su hermana tras esa barda alta, viviendo como prisionera, quizás sin nunca haber podido regresar por miedo a la represalia. La llamada de esa tarde le retumbaba en las sienes. «Aquí no hay regreso posible». La mañana siguiente, mientras desayunaba pan dulce y café en el mercado, se le acercó un joven de no más de 20 años. Tenía aspecto nervioso, como si lo hubieran mandado. «¿Usted es el que anda preguntando por Laura?», susurró. Alejandro se tensó. «Sí, soy su hermano». El muchacho miró a su alrededor y bajó más la voz. «Ella me envió. Anoche me habló para que lo buscara. Dice que no debe verlo, pero que le mande un mensaje, que no la intente sacar porque no va a sobrevivir». Alejandro lo tomó del brazo con desesperación. «No, dime dónde está, llévame, aunque sea verla unos minutos». El joven lo soltó, asustado. «No puedo. Solo vine a entregar el mensaje y también esto». Le pasó un sobre doblado metido en su mochila y salió corriendo antes de que Alejandro pudiera decirle algo más. Con las manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había unos billetes de 500 y una nota escrita a mano. La letra era inconfundible. Era de Laura. «Alex, no insistas, no me busques. Estoy pagando mis deudas con gente que nunca me dejará volver. Ya es tarde, pero te juro que nunca dejé de pensar en ti ni en mamá. Este dinero es lo único que puedo mandarles. Perdóname». Alejandro rompió a llorar ahí mismo, olvidando que estaba rodeado de desconocidos en el mercado. Apretaba la nota contra el pecho, oyendo en cada palabra la voz de aquella hermana que lo había cuidado de niño, que le contaba historias antes de dormir, que había desaparecido un día de verano con un vestido azul. Pero, lejos de rendirse, esa nota le encendió una nueva chispa. No podría aceptar que la condena de su hermana estuviera escrita de manera definitiva. Si ella seguía viva, entonces había todavía algo por hacer. Esa misma tarde, Víctor lo llamó con noticias nuevas. Había encontrado en los viejos archivos del periódico menciones de un grupo criminal
que operaba en la zona en 1995. Su líder era un hombre conocido como Ramiro, el mismo nombre que el mesero retirado había mencionado como protector de Laura. Alejandro, todas las pistas coinciden. Tu hermana estuvo con Ramiro, y ese grupo, aunque ya no tan fuerte, aún tiene descendientes aquí. Puede ser que la estén usando como pieza viviente para guardar secretos. Lo que te mandaron es como un recordatorio de que no hables. Esto no es solo un caso personal, es un testimonio de cómo cientos de mujeres en esos años desaparecieron y quedaron atrapadas. Alejandro apretó los puños con rabia. Lo comprendía. Su hermana no solo era una víctima más, sino también un hilo suelto que mantenía viva la memoria de muchos otros casos enterrados. Y él, aunque lo amenazaran, estaba decidido a seguir hasta el final. Con la nota guardada en el bolsillo y la imagen de su hermana clara en la memoria, Alejandro tomó la decisión mayor de su vida. Expondría a los que todavía mantenían escondida a Laura, costara lo que costara. El papel arrugado con la letra temblorosa de Laura no dejaba de arderle en las manos. Alejandro lo había releído tanto que las palabras parecían grabadas en su piel. No me busques, estoy pagando mis deudas. Perdóname. Era como tener frente a sí una despedida escrita a medias, pero también una prueba irrefutable de que ella seguía viva en algún rincón de ese Veracruz caliente, vigilado, peligroso. Durante toda la noche dio vueltas en el cuarto de la pensión. La brisa del mar se colaba por la ventana, mezclada con el eco de motores de motocicletas que a veces pasaban lento frente al edificio, recordándole que lo estaban observando. Entre los nervios y el cansancio llegó a una conclusión. Si intentaba arrancar a Laura de aquella red por la fuerza, los dos acabarían muertos. Si guardaba silencio y se marchaba, tal vez seguiría viva, pero condenada al encierro perpetuo. Tenía que haber un tercer camino. Lo primero fue llamar a Víctor. Eran casi las 3 de la madrugada, pero el periodista contestó. Alejandro le contó lo del sobre y la nota. Hubo un largo silencio antes de que Víctor respondiera. Hermano, ella está prisionera, aunque no esté atada a una silla. Vive bajo el poder de esos hombres. Ellos todavía la ven como un símbolo de lo que pasó en los años 90. La mantienen silenciada para que nunca hable. Pero si ya lograste que te contactara, significa que hay una fisura en ese muro. Esa es nuestra oportunidad. Alejandro tragó saliva. ¿Quieres decir que hagamos público su caso? ¿Así de frente? Exacto, respondió Víctor sin titubeos. No solo contar que sigue viva, contar todo, cómo desapareció, quién la tuvo, cómo sobrevive. No pueden tocarte si tu historia se vuelve pública, si tu nombre está en medios nacionales. Así funciona esto. La sombra se alimenta del silencio. No es seguro, pero es lo único que puede romper las cadenas. Alejandro sintió miedo, pero también esperanza. Durante 20 años había esperado un indicio, y ahora lo tenía en las manos. Su hermana no quería ser buscada, pero era obvio que en esa decisión pesaba el miedo, no la verdadera voluntad. El día siguiente amaneció nublado, con un calor húmedo que anticipaba tormenta. Alejandro salió temprano al malecón, fingiendo normalidad, aunque su mente estaba enfocada en encontrar otra señal de Laura. Se llevó su celular cargado, por si las dudas, rezando que ella volviera a marcarle. A media mañana, cuando observaba a unos pescadores desprender redes llenas de peces aún vivos, recibió un mensaje de número desconocido. No vuelvas a llamarme, pero esta noche, a las 10, cerca del puente viejo, estaré ahí, solo. El corazón de Alejandro dio un brinco. Era ella. El resto del día lo vivió con nervios a flor de piel, sintiendo que los minutos eran cuchillos que caían lentos. Intentó distraerse caminando por las calles de Alvarado, viendo los puestos de frutas, oyendo la música de marimba que salía de una radio vieja. Pero no podía calmarse. A cada paso, pensaba si esa cita sería real o una trampa. Podía confiar.
A las 9 de la noche salió de la pensión y se dirigió hacia el puente viejo del río Papaloapan. La ciudad estaba casi en silencio. Solo algunas lámparas parpadeantes iluminaban su camino. La humedad se sentía más densa. Encontró el puente iluminado apenas por 2 faroles viejos y se quedó esperando con el corazón en un puño. Pasaron 10 minutos, luego 20. Justo cuando empezaba a pensar que todo era una broma cruel, escuchó pasos suaves detrás de él. Giró y la vio. Era Laura. No había duda, aunque el tiempo la hubiera transformado. No era la muchacha de 17 años de vestido azul. Tenía el cabello más oscuro, con algunas canas nacientes, la piel más curtida por el sol, los ojos con arrugas prematuras. Pero era ella. La sonrisa apagada, la forma de los labios, la mirada profunda que lo reconoció al instante. «Alex», dijo, y su voz se quebró. Él corrió a abrazarla, un abrazo contenido en 20 años. Sintió su cuerpo delgado, tenso, como el de alguien que no se permite bajar la guardia. Ella lloró en silencio mientras Alejandro repetía sin parar: «Te encontré, te encontré». Se apartaron apenas unos centímetros para mirarse bien. Laura negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No debiste venir. Ahora pueden estar siguiéndonos. Un minuto más aquí y es peligroso». «¿Quiénes son? ¿Qué te hicieron?», preguntó Alejandro desesperado. Ella respiró hondo, intentando ordenar las palabras. Aquella tarde que desaparecí en León no fue voluntario del todo. Conocí a un hombre mayor, Ramiro. Me prometió sacarme de la rutina, me juró que viviría aventuras, que tendríamos otra vida. Yo era una ingenua. A los pocos días entendí que estaba metida con alguien que movía droga, armas, dinero sucio. Cuando quise regresar, ya no hubo salida. Me trajeron aquí. Alejandro apretó los dientes, la rabia subiéndole como fuego. «Pero pudiste huir, Laura. Han pasado años». Ella bajó los ojos. «Lo intenté, créeme, pero siempre estaban ahí. Me hicieron sentir que si escapaba, mi familia pagaría el precio. Alex, aún hoy siguen vigilándome. Esa transferencia que recibiste fue idea mía, un intento de darte algo. Y también de mandar un mensaje, que todavía estoy aquí». Alejandro le tomó la cara con ambas manos. «Laura, no puedes seguir encerrada. No más, yo tengo cómo sacarte. Vamos a denunciar, vamos a contarlo todo». Ella retrocedió nerviosa, mirando a los lados, como animal acorralado. «¿Estás loco? Eso nos mata a los dos. Ellos no olvidan». «Justamente por eso», insistió él. «Si lo callas, siguen con el poder. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas chicas pasaron por lo mismo? Tu historia puede abrir esta verdad». Laura lo miró con dolor y un destello de esperanza. «Alex, nunca pensé que volvería a verte. Creí que estaría enterrada en un recuerdo. Pero mírate, tienes mis mismos ojos. Tal vez tengas razón. Tal vez ya no haya nada que perder». El ruido de una camioneta acercándose rompió el momento. Faros se iluminaron en la entrada del puente. Laura se estremeció. «Vete», le gritó. «Corre ahora mismo». Alejandro se negó. «No, me voy contigo». Ella lo empujó con fuerza. «No entiendes, me tienen vigilada. Si nos ven juntos, se acabó. Hazme caso, protégete tú, protege a mamá». La camioneta se detuvo unos metros más allá. 2 siluetas armadas descendieron. Laura retrocedió hacia la oscuridad de los árboles. «Cuida a mamá por mí», susurró, y en segundos desapareció entre la maleza. Alejandro quedó paralizado. Los hombres lo observaron de lejos, como evaluándolo. No se acercaron, pero era un mensaje claro. Lo estaban dejando ir, por ahora. La camioneta arrancó y se perdió, llevándose consigo la sombra de su hermana. Alejandro regresó a la pensión con el corazón desgarrado y la cabeza hecha un torbellino. La había visto, había tocado la verdad, pero se la habían arrancado de nuevo. Esa misma madrugada escribió a Víctor: «Es real, ella vive, pero está atrapada y tenemos que contar su historia antes de que la borren para siempre». Ya no había vuelta atrás. Esa madrugada Alejandro no logró dormir. Tenía en la memoria el rostro de su hermana, el abrazo que habían compartido después de 20 años.
el temor en su mirada y aquella frase desesperada: «Ya no soy la misma. Aquí no hay regreso posible». Pero para Alejandro, ese reencuentro fugaz había sido una chispa imposible de apagar. No podía resignarse a verla desaparecer otra vez sin hacer nada. Tenía que convertir toda esa historia, todas esas pruebas, en una verdad tan grande que ni la corrupción ni el miedo pudieran volver a enterrarla. Escribió un correo largo a Víctor, su amigo periodista, detallando todo. Le adjuntó la foto de la nota escrita por Laura. Describió la casa con bardas y cámaras en Alvarado. Dio los nombres que había escuchado: Ramiro, el contrabandista, y narró la llamada y el encuentro en el puente. Víctor respondió casi al amanecer: «Ya no hay marcha atrás. Voy a escribir esto. Vamos a publicarlo en grande. No será solo tu hermana, será un ejemplo de centenares de mujeres que desaparecieron en los 90 y de cuyo destino nadie habló». El hermano sabía lo que eso significaba: exponerse, ponerse en la mira de la gente más poderosa y peligrosa de la región. Pero después de 2 décadas de silencio, ¿qué otra opción quedaba? Pasaron los días, y Alejandro comenzó a notar un cambio en la atmósfera de Alvarado. Alguien lo seguía siempre, la sombra de una motocicleta detrás de él, un par de hombres en el mercado que lo miraban demasiado, la sensación de estar rodeado. Pero también percibía algo diferente, una leve apertura en la gente común. Viejas mujeres del pueblo lo paraban para preguntarle en voz baja: «¿Usted busca a su hermana? Tal vez no sea la única. Aquí también tuvimos hijas que ya no volvieron». Era como si el silencio, poco a poco, empezara a resquebrajarse al saberse que alguien estaba dispuesto a hablar. En León, mientras tanto, Víctor tejía un reportaje explosivo, con titulares fuertes. Una joven desaparecida en Guanajuato en 1995 aparece prisionera en Veracruz 20 años después. Contactó a colegas en Ciudad de México, envió evidencia, pidió apoyo de organizaciones de derechos humanos. Cada detalle que Alejandro había entregado se convirtió en párrafos que prendían fuego en un tema que llevaba demasiado tiempo enterrado. El día de la publicación nacional fue una bomba. Los teléfonos de Alejandro y Víctor no paraban de sonar. Otros familiares de desaparecidas en los 90 se pusieron en contacto. Asociaciones civiles ofrecían apoyo. Pero también llegaron las amenazas, mensajes anónimos, llamadas de madrugada en las que solo se escuchaba silencio. Un papel deslizado bajo la puerta de la pensión de Alejandro con 3 palabras: «Vete, última advertencia». Alejandro temblaba de miedo, pero no cedió. Por primera vez en 20 años, no estaba solo. Ahora la historia tenía eco. Ahora Laura no era un fantasma arrumbado en un expediente olvidado. Era el rostro de un fracaso colectivo y también, quizá, una esperanza. Esa misma noche recibió otra llamada del número oculto. Contestó con el corazón en la garganta. «Alejandro». Era la voz de Laura, quebrada. «¿Qué hiciste? Aquí ya se enteraron, me preguntan, me vigilan aún más. ¿Me vas a matar?». Él apretó los ojos conteniendo las lágrimas. «Laura, ya es tarde para callar. Si guardamos silencio, siguen ganando. Ahora todos saben, no pueden borrarte otra vez. No solo a ti, también a todas las que desaparecieron». Hubo un silencio largo. Luego la respiración agitada de ella. «Tengo miedo, Alex, pero una parte de mí también siente alivio. Nunca pensé que mi historia le importaría a alguien. Jamás imaginé que volvería a tener voz». «No estás sola», la interrumpió él. «Yo estoy aquí. Mamá sigue viva, esperando aunque no lo creas. Y si no logras regresar físicamente, al menos vamos a devolver tu nombre a la vida». Las lágrimas de Laura cruzaban la línea telefónica. «Te amo, hermano». Después, la llamada se cortó. Los días siguientes fueron de locura.
Televisoras llegaron a Veracruz a cubrir el caso. Reporteros se plantaron en León frente a la casa de la madre de Alejandro. El gobierno estatal, presionado, anunció que reabriría la carpeta sobre Laura y otras mujeres desaparecidas en los 90. Nadie confiaba demasiado en esas promesas, pero por primera vez había presión. Por primera vez, nombres que habían sido borrados aparecían de nuevo en titulares y conferencias. Alejandro sabía que cada paso lo acercaba más al filo. Cierta tarde, camino a la plaza, una camioneta negra se le cerró en la calle y dos hombres bajaron violentos. Lo golpearon contra una pared y le advirtieron brutalmente: «Deja de hablar o recogerán tu cadáver en el río». Luego lo soltaron con un empujón. Alejandro quedó tirado en el suelo, sangrando de la boca, pero convencido más que nunca de que estaba en el camino correcto. Víctor, al saberlo, quiso que se refugiara de inmediato en León, pero Alejandro se negó. «Si me voy ahora, ellos ganan. Aquí está Laura, aquí debo estar». Finalmente, 2 semanas después de la publicación, ocurrió el desenlace impredecible. Una madrugada, Alejandro escuchó golpes en la puerta de su pensión. Con terror, pensó que eran sicarios, pero era una mujer encapuchada. Cuando bajó la capucha, él contuvo el aliento. Era Laura. Estaba demacrada, ojerosa, con la mirada clavada en el piso. «No tengo mucho tiempo», le dijo. «La presión afuera es muy grande. Me dieron a elegir, o desaparezco para siempre o salgo a la luz. No puedo más, Alex. Quiero salir contigo». Alejandro la abrazó como si fuera a perderla de nuevo. Esa noche tomaron lo mínimo y huyeron hacia León, en un viaje en autobús con ella encogida en el asiento, mirando cada sombra como si un fantasma la siguiera. Llegaron de madrugada a la pequeña casa de su madre. Cuando Laura tocó la puerta, la mujer, ya mayor y cansada, tardó en reaccionar. Abrió lentamente y al ver a su hija, se desmoronó. Los tres se fundieron en un abrazo que duró minutos infinitos, entre lágrimas, sollozos y silencios que llenaban el aire. Ese momento quedó grabado en la memoria de Alejandro para siempre. La madre, acariciando el rostro de la hija perdida, diciendo entre sollozos: «Creí que estabas muerta. Creí que nunca volvería a escuchar tu voz». Y Laura repitiendo solo: «Perdón, mamá, perdón». Aún así, nada era sencillo. Las siguientes semanas estuvieron rodeadas de peligro y tensión. Laura, ahora públicamente viva, tuvo que dar testimonio ante medios y organismos. Habló con dificultad, contó lo justo, cómo la habían engañado, cómo vivió 2 décadas bajo control, cómo intentó enviar mensajes en secreto con pequeñas transferencias para que su familia supiera que respiraba. No dio nombres completos, no señaló a todos los responsables, por miedo. Pero lo que contó fue suficiente para abrir un debate nacional, para que otras mujeres se animaran a contar, para que decenas de familias llamaran a los medios con historias parecidas. El camino no trajo justicia rápida ni milagros. Los culpables siguieron moviendo hilos y la amenaza nunca desapareció del todo. Pero algo cambió definitivamente. Laura dejó de ser un fantasma oculto, volvió a tener un sitio en el mundo, en su familia, en la memoria de un país. Alejandro entendió que la verdadera victoria no era completa, pero sí profunda. Habían rescatado a su hermana del olvido. La lucha seguiría, pero ya no en silencio. Con el tiempo, mientras la vida volvía lentamente a un cauce posible, Alejandro solía volver a leer aquella primera nota en el sobre: «Perdóname». Y entonces pensaba: no hay nada que perdonar, porque aún respiras, y porque después de 20 años al fin regresaste a casa. La historia de Laura se convirtió para todos en un símbolo. No era solo ella, eran todas las historias que aún esperaban ser contadas, todas las familias que aún buscaban en la oscuridad una voz, una pista, una señal. Y en medio de la lucha,
Alejandro sonrió con lágrimas en los ojos. Su hermana ya no estaba desaparecida. Estaba, por fin, otra vez a su lado.